y usted tiene un proyecto el cual piensa puede mejorar su colonia y quiere saber cómo registrarlo. Para más detalles, Juan, seguimos contigo, cuéntanos. Muchas gracias, Alejandra. Y es que no importa dónde vivamos, nuestra colonia siempre puede mejorar, siempre necesita algo nuevo. Y bueno, está en nuestras manos el poder obtenerlo. ¿Cómo? Nos acompaña el día de hoy el consejero Yuri Gabriel Beltrán, consejero del Instituto Electoral Local. Muchas gracias, buenos días y qué bueno que está con nosotros porque pues está en nuestras manos, en las manos de los ciudadanos, el mejorar nuestras condiciones de vida en la colonia, en la delegación, y le queremos preguntar cómo. Yo sé que ahora hay una herramienta. Juan, buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, a partir de hoy, los habitantes de la Ciudad de México tenemos 100 días para proponer proyectos para mejorar nuestra colonia. Juan, ¿tú qué harías si tuvieras 930 millones de pesos para mejorar la ciudad? Pues es el caso de los habitantes de la Ciudad de México. Este año la Ciudad de México va a destinar el 3% del presupuesto delegacional, son esos 930 millones de pesos para mejorar cada una de las colonias de la Ciudad de México. ¿Qué tenemos que hacer los habitantes? Es muy fácil, tenemos que proponer una buena idea para mejorar nuestra colonia. Hay casi 520,000 pesos por colonia, entonces la verdad es que lo que tenemos que hacer estos 100 días es entrar a la página del instituto www.iedf.org.mx y generar ahí alguna buena propuesta en qué debemos invertir ese dinero para mejorar nuestra colonia. Entre todas las ideas que se acumulen en cada una de las colonias, el 3 de septiembre los vecinos vamos a ir a votar y vamos a decidir cuál es la mejor. Consejero, pues es una excelente oportunidad para los habitantes de la Ciudad de México en la que podremos mejorar nuestro entorno, nuestra colonia. Y cuéntenos, ¿qué restricciones hay, qué requisitos debemos de cumplir? Porque, digamos, tenemos la idea de colocar calentadores eléctricos en un multifamiliar. ¿Esto es posible? ¿Esto se puede llevar a cabo y que se pague a través del presupuesto participativo? Efectivamente, podemos hacer obra pública, podemos hacer proyectos para prevención del delito, para infraestructura, y desde hace algunos años hemos estado posibilitando también que haya actividades. El presupuesto participativo se puede destinar a actividades culturales, deportivas o recreativas que mejoren la convivencia de una colonia o pueblo. Muy bien, consejero. Y bueno, pues ya sabemos cómo mejorar nuestra colonia. Ahora queremos pues que haya un parque en el que los niños vayan a jugar y tenga también algo para hacer ejercicio. Ya tengo la idea. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la llevo para que se convierta en un proyecto que sea sujeto a consulta? Uno va a cualquiera de las 40 oficinas del Instituto Electoral del Distrito Federal o a nuestra página de internet. Estamos innovando que a partir de este año los proyectos se puedan meter directamente a la página de internet del instituto y ahí describe el proyecto, ubica en un mapa en donde queremos que esté y después si el proyecto es viable financieramente pasará a la boleta y lo podremos votar el 3 de septiembre. Y esto a través de nuestro teléfono celular. A través de la computadora, de una tablet o del teléfono celular. Lo importante es que todas esas tecnologías estén cada vez más a la mano de los capitalinos. Ya no hay excusa, consejero, para no participar. Y bueno, ya sabemos cómo presentar el proyecto. La importancia no solo es que vamos a obtener pues un recurso para mejorar nuestra colonia, sino también estamos levantando la voz como ciudadanos, estamos adquiriendo una responsabilidad que nos corresponde, que además pues estrecha los lazos entre autoridad y ciudadano. Efectivamente, me parece que la mejor fuente de soluciones para la problemática de las colonias de la ciudad son los propios vecinos que habitan en ella. Entonces, todos nosotros sabemos cómo deberíamos de mejorar nuestra colonia, cuál sería una respuesta política pública y es ahí donde podemos incidir. Pues muchos cambios hay en la Ciudad de México, una ciudad de vanguardia, una ciudad de avanzada y bueno, ahora con la nueva constitución de la Ciudad de México, pues dejaremos de tener delegaciones, tendremos alcaldías, una figura similar al municipio, pero no igual, consejero. Es una figura similar a la del municipio que incluye hacia su interior los famosos consejos, que será un grupo plural de personas que estarán haciendo la política pública junto con el alcalde. Es importante que estos concejales los vamos a elegir a partir del 2018. Van a tener cada uno una zona de representación. Justo hoy, Juan, vamos a tener en
En el Risco, en San Ángel, vamos a tener un foro para decidir, para generar insumos técnicos sobre cómo se debe de hacer la delimitación de las áreas de representación de cada uno de los concejales. Está abierto al público, la convocatoria la pueden ver y el programa también en la página del instituto. Entonces, como ciudadanos, nosotros podemos acudir a este foro y enterarnos más de cómo quedarán nuestras alcaldías en materia de participación ciudadana y en materia de democracia. ¿Me puedes repetir el horario, por favor? Es de 9 a 3 de la tarde, sí, hoy y mañana en sí, el Risco, en San Ángel, y el programa específico está en la página del instituto. Y estos concejales que formarán parte pues, de un cabildo, que estarán en estrecha relación con el alcalde y que serán pues, un puente entre los ciudadanos y en la autoridad, ¿cómo serán electos, cómo serán designados? Va a haber concejales que serán electos por mayoría relativa, otros por representación, y eso va a generar consejos muy plurales. No todos van a ser de la misma fuerza política que represente el alcalde, y eso lo que va a generar es una mayor capacidad de discusión al interior de cada una de las demarcaciones territoriales. Consejero, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, por estar Juan. aquí. Y ya lo sabemos, está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad el mejorar las condiciones de la colonia de la delegación, que mejor a través de un proyecto para ser consultado en el presupuesto participativo el próximo 3 de septiembre. Y con esto, Alejandra, regresamos contigo, hay más información.